Muy buenas tardes. En el momento vamos a realizar el ejemplo número 2 del taller número 1. En este ejemplo nos piden demostrar que y al cuadrado igual a c1 por x más un cuarto de c1 es solución de y igual a 2x por y' más y por y' al cuadrado. Lo que se nos indicó como procedimiento para iniciar este procedimiento de este tipo de ejercicios es derivar implícitamente a ambos lados de la ecuación solución o la expresión solución. Bueno, de esta forma entonces tendríamos que derivar esta y cuadrada y toda esta otra expresión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero el lado de la y y luego el resto de la expresión. La derivada de esa y al cuadrado sabemos que es igual a sobrepasar el exponente, a multiplicar por la y al exponente menos 1, que entonces quedaría 1. Y esto por la derivada diferencial, que sería igual o se podría expresar como y'. En el otro lado tenemos la derivada de C1 por x más un cuarto de C1 al cuadrado. Antes de hacer esa derivada y como para ahorrar un poco algún paso, podemos contar que previamente se puede hacer las operaciones de C1 con x y con un cuarto de C1, lo que nos terminaría por dar C1x más un cuarto de C1 por C de C1 al cuadrado. Teniendo eso, tendríamos una multiplicación de una constante o un parámetro por una variable más otra constante o parámetros. De esa manera podríamos decir que si derivamos esa constante que está con ese parámetro, o sea, C1x, más la derivada de la constante que está con el otro término, tendríamos una, bueno, digamos que esta constante, ya sabíamos que está acompañada de este cuarto. Finalmente lo que va a dar es otra constante o parámetro. Pues acá nos daría simplemente la constante, aquí se saldría, entonces tendríamos a C1 por la derivada de x, más la derivada de la constante, que sería 0, entonces en ese caso tendríamos el C1 por la derivada de x y C1 por la derivada de x nos daría igual a C1, si tenemos en cuenta que la derivada de x es 1. De esta manera tendríamos que ese C1 es igual a 2y por y', que fue lo que nos dio la derivada en el otro lado. En ese orden de ideas, teniendo esta igualdad y despejando de ella a y', tenemos que y' es igual a C1 sobre 2y. ¿Cuál es el paso que continúa? Sería reemplazar esa y' en la expresión de la ecuación inicial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente donde vaya y' colocamos en lugar de y' la expresión que despejamos acá. Entonces, la ecuación es esta. Entonces, lo que vamos a hacer es y es igual a 2x por y'. ¿Pero qué es y'? Y' es C1 sobre 2y más y otra vez por y'. ¿Y qué dijimos que era y'? Y' dijimos que era C1 sobre 2y, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa? Ya teniendo esa expresión, esto está elevado al cuadrado. Teniendo esa expresión procedemos entonces a operar y a simplificar. ¿Qué manera operar y simplificar? Pues de manera que al final logremos encontrar una expresión igual a esta. Si logramos encontrar una expresión igual a ella, podríamos decir que efectivamente esta ecuación sí es solución para esta otra ecuación. Entonces, podemos inicialmente multiplicar los términos y nos quedaría simplificar en primera instancia, que ya nos quedaría acá simplificado. Luego, multiplicar esos términos x por c1 más, en este caso, si ya hubiese elevado acá, tendría 4y al cuadrado, y ese 4y al cuadrado podría simplificar una y de acá con esta y entonces me hubiera quedado algo como c1 al cuadrado sobre 4y, ¿cierto? Teniendo esto, puedo hacer aún una simplificación más. Aquí está, sabemos que está sobre y. Entonces, lo que podemos hacer antes de hacer cualquier otra simplificación es sacar un factor común. Ese factor común, vemos que acá está la y en el denominador, acá también está la y en el denominador, y tenemos c1 sobre 1x. Entonces, ¿qué nos puede salir como factor común? 1 sobre y. Ese 1 sobre y multiplicaría a x por c1 más c1 al cuadrado sobre 4. ¿Qué pasaría? Tendríamos algunas otras maneras de operar. Aquí, como vemos que la ecuación a la que la estamos tratando de llevar es a la ecuación solución, entonces podríamos de una vez decir que esta y puede pasar acá a multiplicar. Al pasar a multiplicar, eso quedaría como y al cuadrado. Y al cuadrado sería igual, aquí al otro lado, entonces de esta me quedaría, vamos que ese y al cuadrado estaría igual a x1 más 1 al cuadrado por 4. Pero como aquí ya tenemos forma de una vez de visualizar la ecuación de una manera muy parecida a la que teníamos como solución, entonces lo que vamos a hacer es de una vez extraer el c1, lo vamos a multiplicar por x, más, aquí tenemos c1 al cuadrado sobre 4, entonces sería 1 sobre 4, de una vez, por c1. Que eso sería lo mismo que tenemos acá, pero expresado de otra forma. Y como pueden ver, esto que tenemos acá es exactamente igual a la ecuación solución. Por ende, sí es solución para la ecuación inicial. Hola, continuamos con los
ejercicios de demostración de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde estamos demostrando si una función es solución de una ecuación diferencial. En este caso nos corresponde demostrar que x igual a y por logaritmo natural de y es una solución de y' por x más y igual a y. Para hacer esta demostración, nuevamente iniciamos por derivar a ambos lados de la ecuación diferencial. Solución, de la ecuación diferencial, solución. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Pues sería primero el lado derecho o lado izquierdo mío. Esa derivada con respecto a x de x, ya sabemos que es igual a 1. Listo. Para derivar el lado opuesto de la función, nos damos cuenta que es un producto y que esa derivada de ese producto podría ser la derivada de la primera, o sea, y' por el segundo, que es logaritmo natural de cy. Todo esto sumado al primero, o sea, y, por la derivada del logaritmo natural de cy, que es la parte como un poco más compleja de esta derivada, ya que en este caso nos tocaría hacer algo adicional y es una derivada, la regla de la cadena con sustitución. Entonces en este caso vamos a sustituir a cy o a u, lo vamos a convertir en cy. Ya sabemos que entonces para encontrar la derivada de toda esta función, debería ser la derivada pues, de u en este caso, debería ser la derivada de x de u, sería igual a la derivada de u, del logaritmo natural de u, perdón, por la derivada interna de u. Para que sea más claro, voy a poner este u como una u y no como una o. Listo. Sabemos entonces que esa derivada interna de logaritmo natural de u es 1 sobre u. Y ya vamos a mirar qué es la derivada de u'. Perdón, de u'. Ya vamos a ver cuál es u'. Bueno, entonces tenemos que como la derivada de que este u' o la... están así, u' sería igual a la derivada de cy, y la derivada de cy la derivada de cy sería igual a c, que es la constante, por la derivada de x, pues que sería y'. Yo creo que no habría necesidad de... ¿Cierto? Entonces si tenemos que la derivada completa con respecto a x de la función es logaritmo natural por la derivada interna, tendríamos que es 1 sobre u, pero u ya sabemos que es cy, por la derivada interna que es c por y'. Y así tendríamos la derivada de esta expresión, que la podríamos simplificar si cancelamos la constante y nos quedaría algo como y' sobre y. Listo. Teniendo esta parte, ya podemos operarla con el resto de la expresión y podemos decir que y' del logaritmo natural de cy más tenemos y por y', perdón, que es a veces por y' sobre y. Aquí vemos que también podemos cancelar y en este caso, entonces la expresión finalmente nos quedaría como y' por logaritmo natural de cy más y'. Esta sería ya la derivada completa de la expresión que estaba al lado de la ecuación solución. Entonces, como nos la podemos igualar de una vez a 1, que es lo que nos dio el otro lado de esa ecuación solución, tendríamos despejando a y', y previamente sabiendo que acá hay un factor común que podemos sacar, que y' es 1 sobre el factor común que dio, que era logaritmo, pues y', pero ya y' la pasamos para acá, entonces por logaritmo natural de cy más cy más, era y', pero entonces como era el factor común, entonces por 1, ¿cierto? Al quedarnos la y' despejada, podríamos pasar ya a reemplazar esta y' en la ecuación inicial, ¿cierto? En esa ecuación inicial podemos entonces decir que 1 sobre logaritmo natural, perdón, que a veces sea un poquito difícil escribir acá, logaritmo natural de cy más 1 por x más y, todo esto igualado a y, es lo que nos quedaría pues como al momento de reemplazar la y', que es todo esto que está aquí. Pero podemos también tener en cuenta que esta x también se puede reemplazar, ya que dijimos al inicio que esa ecuación solución, en esa ecuación solución x es igual, en esta ecuación solución x es igual a y por logaritmo natural de cy. Entonces aquí podríamos tener perfectamente
una expresión como 1 sobre el logaritmo natural de ese y. Vamos a poner esta y clarita para que no queden dudas. No tan clarita que de pronto se vea. De ese y más 1 por x, pero x ya dijimos que era también logaritmo. Perdón, x es y por logaritmo natural de ese y sumado a y. Y obviamente pues todo esto está igualado a y. Listo. ¿Qué tenemos acá? Al tener esta expresión, nos podemos dar cuenta que al simplificar podríamos obtener también en el lado de la sumatoria, pues después de la suma, tenemos acá un factor común, que podría ser y por logaritmo natural de ese y, más, recuerden que aquí estaba y, pero entonces sería más 1, y esto sería igual a y, ¿cierto? ¿Qué descubrimos en este momento? Que esta expresión que está acá, logaritmo natural de ese y más 1, es igual a esta expresión que está acá, logaritmo natural de ese y más 1. Por lo tanto, esta expresión podría simplificarse con esta expresión, y a este lado nos quedaría y al otro lado nos quedaría y. Y igual a y es una igualdad coherente. Y al darnos una igualdad coherente donde dice que y es igual a y, sí podemos decir que entonces la ecuación x igual a y por logaritmo natural de ese y es solución de la ecuación y' por x más y igual a y. Hola, continuamos con un ejemplo más de las demostraciones de las funciones que son solución de una ecuación diferencial. En este caso estaríamos ya hablando del ejemplo número 3. Perdón, del ejemplo número 4, que sería el tercero al que le hacemos esta demostración. Entonces, aquí nos piden demostrar que toda esta expresión y igual a e a la menos x al cuadrado por la integral definida entre 0 y x de e a la t al cuadrado de t más c por e a la menos x al cuadrado es solución de esta expresión de y más 2xy igual a 1. Vamos esto para que no queden dudas de que esa es y. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente tenemos que derivar a ambos lados de la ecuación. Ambos lados de la ecuación solución, como lo hemos hecho en las otras ocasiones. ¿Cómo lo hacemos? Igual que en las otras ocasiones. Primero derivamos el lado derecho de la pantalla, izquierdo mío, que simplemente sería y'. ¿A qué sería igual? Esto es un producto, entonces podríamos decir que es igual a la derivada del primero, o sea, la derivada de respecto a x de e a la menos x al cuadrado por la integral definida entre e a la t al cuadrado de t, todo más c por e a la menos x al cuadrado. ¿Esto sumado a qué? Porque pues por la ley del producto quiere decir es sumado a este e a la menos x al cuadrado por la derivada respecto a x de esa integral definida entre 0 y x de e a la t al cuadrado de t más la de esta expresión de c a la menos x al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué nos daría eso? Continuamos teniendo en el lado izquierdo y', y aquí tenemos que la derivada de este es la derivada interna del exponente por la derivada de a la menos x al cuadrado, que sería lo mismo. Entonces aquí nos daría menos 2x, la derivada del exponente por e a la menos x al cuadrado. Todo esto por la integral de 0 hasta x de e a la t cuadrado de t. Todo esto más c por e a la menos x al cuadrado, todo sumado a e a la menos x al cuadrado por la derivada de a la t al cuadrado de esta integral definida. Esa integral definida nos debería dar como algo como e a la x al cuadrado, que es la integral en el lado superior, menos la integral en el lado inferior, que sería e a la 0 al cuadrado. A la 0 al cuadrado pues daría 1. Tenemos entonces que esto sería la integral, daría e a la x al cuadrado. Y ese e a la x al cuadrado, pues la derivada sería a su vez e a la x al cuadrado. Entonces tendríamos que esto se estaría multiplicando a e a la x al cuadrado. Más c por e a la menos x al cuadrado, que la derivada de este nos daría la derivada interna de este, o sea 2 menos 2x, perdón, menos 2x por la derivada completa, que sería c a la menos x al cuadrado, que
podemos detectar acá que esta expresión que está entre estas dos sumas es una, por ley de potencia, sería la misma base elevada a la suma de exponentes, nos daría e a la 0. Y ese e a la 0 nos daría igual a 1. Lo que quiere decir que esta expresión quedaría en algo como y' igual a menos 2x por e a la menos x al cuadrado por la integral definida entre 0 y x de e a la t al cuadrado diferencial de t más c por e a la menos x al cuadrado más 1 que nos da acá más, o más no porque ya la expresión cambia con ese menos, menos 2 por x por c por e a la menos x al cuadrado. ¿Cierto? Eso sería lo que tenemos. Ya sabiendo que esto sería y', lo que continuamos haciendo es reemplazar y' en la ecuación inicial. Pero antes de reemplazar y' también debemos de resaltar que también conocemos y, que y está aquí en la ecuación solución. Entonces al momento de reemplazar en la ecuación inicial, podemos decir que conocemos a y' y a y. Entonces y' sería menos 2x por e a la menos x al cuadrado de la integral definida entre 0 y x de e a la t al cuadrado de dt más c por e a la menos x al cuadrado, todo más 1, menos 2x c por e a la menos x al cuadrado, todo esto más 2x, ¿cierto? Que hace parte de la ecuación por y, que ya dijimos que era la misma que nos daban en la ecuación solución, que sería entonces e a la menos x al cuadrado por la integral definida entre 0 y x de e a la t al cuadrado de t más c por e a la menos x al cuadrado. Listo. Todo esto igualado a 1, que es lo que nos dice la ecuación inicial, esta ecuación. Bueno, ¿qué pasa acá? Revisando esta expresión, nos damos cuenta que, por ejemplo, después de disolver esta, vamos a encontrar muchas expresiones que se pueden operar. Entonces nos quedaría algo como esto, como menos 2x por e a la menos x al cuadrado, por la integral definida entre 0 y x de e a la t al cuadrado de t, más c por e a la menos x al cuadrado, más 1, ¿cierto? Menos, si menos ojalá bien claro, menos, esta expresión ya multiplicando daría 2x por la primera expresión de acá que sería e a la menos x al cuadrado por esa integral definida entre 0 y x de e a la t al cuadrado de t, ¿cierto? Más c por e a la menos x al cuadrado, ¿cierto? Y algo así. Todo esto estaría igualado todavía a 1, ¿cierto? ¿Qué pasaría acá? Menos 2x por e a la menos x al cuadrado. Vemos que acá está, bueno, esta también nos daría más 2x por c, porque este 2x multiplica, este 2x también multiplica este, más 2x por c a la menos 2x al cuadrado. Entonces tenemos que esta expresión completa resta a esta expresión completa y nos daría simplemente 1. Y ese 1 sería igual al 1 de la igualdad. Por esta razón, también podemos concluir que la ecuación y igual a e a la menos x al cuadrado de la integral definida entre 0 y x de e a la t al cuadrado de t más c por e a la menos x al cuadrado, si es solución de y' más 2x por y igual a 1.